Hoy en día los ucranianos reconocen la corrupción como una de las principales amenazas sociales, justo después de la agresión rusa. Imaginen un país donde, en lugar de un funcionario que exige un soborno, trabaja la tecnología. Allí no es necesario ir de oficina en oficina, buscar conocidos, hacer filas ni entregar sobres. Todo sucede de manera sencilla. Solo presionas el botón de firmar y listo. Suena como una utopía, pero así es como debe ser. Después de todo, la computadora no acepta sobornos. Esta frase se convirtió en un lema y refleja la importancia fundamental de los servicios digitales en la lucha contra las prácticas de corrupción. La digitalización es como una vacuna contra la corrupción. En Ucrania se ha convertido en un símbolo de progreso. Servicios en línea, certificados electrónicos, impuestos con un solo clic. Gracias a esto somos los terceros en Europa en el ranking de datos abiertos y con un nivel de madurez de datos abiertos del 97.1%, mientras que el promedio en Europa es del 86%. Esto significa que los ucranianos son de los mejores del mundo en trabajar con redes de computadoras, bases de datos, sistemas operativos, ingeniería de software, programación, tecnologías en la nube, desarrollo web y móvil. En algunos indicadores, Ucrania muestra resultados competitivos a nivel global: 99.63 en digitalización de servicios estatales y 92.25 en conformidad de la legislación con los estándares internacionales. La inteligencia artificial se está integrando en DIA, MRIA y los proyectos del ecosistema del Ministerio de Transformación Digital y en los procesos estatales clave. En conjunto, esta base tecnológica mejora la calidad, la seguridad y la escalabilidad de los servicios estatales electrónicos, reduce el factor humano y disminuye sistemáticamente los riesgos de corrupción, convirtiendo al Estado digital en una herramienta de comodidad y resiliencia. En este video te contaremos cómo la digitalización realmente influye en la reducción de la corrupción, si la tecnología es capaz de superar las prácticas establecidas y eliminar por completo las oportunidades de abuso. Analizaremos casos reales. ¿Se puede vencer la corrupción con código? Cuando la mayoría de los países postsoviéticos aún se ahogaban en la burocracia e intentaban combatir la corrupción con métodos tradicionales, como el aumento del control, nuevas leyes o agencias, un país eligió otro camino: hacer que la corrupción fuera técnicamente imposible. Estonia, que hace apenas unas décadas formaba parte del sistema soviético, se transformó en un líder mundial en soluciones digitales anticorrupción. En el año 2000 entró en funcionamiento el sistema e-Tax, que permitió pagar impuestos en línea. Al año siguiente apareció la tarjeta de identificación, una clave digital universal para todos los servicios gubernamentales, desde la presentación de documentos hasta la firma electrónica. En 2004 se lanzó el programa Estado Honesto, declaraciones electrónicas para funcionarios, el Consejo Nacional de Ética y una línea anónima anticorrupción. En 2005, Estonia implementó la votación en línea en las elecciones locales y desde 2007 también en las parlamentarias. Para 2010, Estonia se convirtió en el país menos corrupto entre todos los estados postsoviéticos, ocupando los lugares 26 y 27 en el ranking mundial de Transparency International. La proporción de empresarios que se enfrentaron a exigencias de sobornos disminuyó del 15 al 10% y entre los ciudadanos del 18 al 11%. Desde 2022 los estonios pueden casarse en línea y a partir de 2025 podrán votar a través de Smart ID. La experiencia del país demuestra que la transparencia, la rendición de cuentas electrónica y la minimización del factor humano pueden reemplazar los mecanismos tradicionales de control y reducir significativamente los riesgos de corrupción. Hoy en día, Ucrania está haciendo una transición activa hacia lo digital. La marca Estado en un smartphone, documentos electrónicos, servicios en línea en lugar de filas y, lo más importante, menos contacto con funcionarios, por lo tanto, menos sobornos. Sin embargo, el camino hacia la implementación de la digitalización en el sector de los servicios públicos no fue inmediato. Fueron muchos años de intentos y esfuerzos por cambiar la práctica burocrática profundamente arraigada de entregar sobres, pagar comisiones ilegales y acelerar la resolución de asuntos.
Los primeros intentos de desarrollo digital en Ucrania comenzaron a finales de los años 90, cuando en 1998 se aprobó el Programa Nacional de Informatización. Pero debido a la financiación mínima y la falta de control, casi no se implementó. Aunque se dieron algunos pasos, como la ley sobre la firma electrónica en 2003, pero no hubo cambios significativos. Los avances comenzaron en 2011, cuando la Rada Suprema creó la Agencia Estatal para Asuntos de Ciencia, Innovación e Informatización de Ucrania. En ese momento también se lanzó la posibilidad de recibir servicios administrativos a través del portal, y las ciudades, en particular Kiev, abrieron sus propios servicios en línea y sistemas de gestión electrónica de documentos. El punto de inflexión para la consolidación de la digitalización como herramienta en la lucha contra la corrupción llegó después del año 2014. Hasta ese momento, este sistema prácticamente seguía siendo un tema tabú. Por la censura y la presión sobre los activistas sociales, las iniciativas reformistas se veían obstaculizadas y la impunidad se volvía la norma. La situación cambió radicalmente con el despertar de la sociedad civil después de la Revolución de la Dignidad. Fue entonces cuando la demanda de transparencia, rendición de cuentas y justicia se convirtió en una poderosa fuerza impulsora. Más detalles sobre cómo avanzó la reforma anticorrupción en Ucrania en el canal El Precio del Estado. Tenemos un video aparte: Corrupción a gran escala en Ucrania, cómo erradicar el mal. El periodo posterior a 2014 se volvió realmente productivo para la digitalización y estuvo acompañado por la adopción de nuevos documentos estratégicos, como el concepto de desarrollo de la economía y sociedad digital de Ucrania para los años 2018-2020. Dersinformnauki se transformó en la agencia de gobierno electrónico, la cual fue encabezada por Oleksandr Rishenko. El principal avance fue el lanzamiento del Portal Nacional de Datos Abiertos KROK, que tuvo un efecto económico significativo. Solo en 2017, el impacto económico total de los datos abiertos en Ucrania ascendió a $903 millones, de los cuales alrededor de $200 millones. Esta es la ganancia de los negocios que crearon nuevos productos basados en estos datos. Los datos abiertos también se convirtieron en la base para el lanzamiento del sistema de adquisiciones públicas ProZorro. Hasta 2016, las adquisiciones públicas en Ucrania se realizaban mediante procedimientos en papel y la información sobre ellas no estaba disponible para los ciudadanos. Con la aparición de ProZorro, el principio de que todos lo ven todo se convirtió en el nuevo estándar. Ahora los ucranianos tienen la oportunidad de seguir cada etapa de las adquisiciones. La información abierta ayuda a atraer a más proveedores y el formato electrónico simplifica y acelera el proceso. En 10 años de funcionamiento, ProZorro le ha ahorrado al Estado cientos de miles de millones de hryvnias. No es casualidad que Rishenko haya llamado al ámbito de los datos abiertos uno de los prioritarios en Ucrania. Desde 2016 comienza la implementación activa de la firma electrónica, que permite firmar documentos en línea, utilizar servicios electrónicos y registrarse como empresario individual. En 2018, alrededor de 9 millones de ucranianos ya tenían una firma digital electrónica. Aparecen los servicios de identificación electrónica, Mobile ID y Bank ID. También se lanzó la ventanilla única. Los empresarios pudieron interactuar en línea con la aduana y los organismos de control. En 2017 apareció el registro electrónico de empresarios individuales, así como el cuenta electrónica del contribuyente. En 2019, el rumbo hacia la digitalización recibió un nuevo impulso. Se creó un Ministerio Independiente de Transformación Digital, que fue encabezado por Mikhailo Fyodorov. La tarea del nuevo ministerio es la digitalización integral del Estado. El equipo del Ministerio de Transformación Digital no solo trasladó los servicios en línea, sino que los reunió en un solo lugar. Así, en febrero de 2020 nació el portal Dia, el principal producto digital del país, que permite a los ucranianos utilizar los servicios estatales en línea. Los servicios que antes eran vulnerables a la corrupción redujeron sus costos y los contactos burocráticos. En solo unos años, los servicios digitales a través de Dia lograron un impacto económico y anticorrupción significativo. Мічного та антикорупційного ефекту.
Un estudio de Civita, realizado por encargo del Ministerio de Transformación Digital, muestra que, desde 2020, el efecto económico de los servicios en día ya superó los 184 mil millones de grivnas. Eso es 100 veces más de lo que se gastó en el desarrollo de la aplicación. Los servicios digitales deben minimizar el factor humano, es decir, la posibilidad de sobornos o procedimientos poco transparentes. En 2021, el Ministerio de Transformación Digital lanzó 94 proyectos de transformación digital en los ámbitos de la educación, la salud, la justicia, la economía y el comercio, la energía y la infraestructura. Todo lo posible para abarcar los sectores clave de la vida. En las últimas décadas, Ucrania ha demostrado uno de los avances más dinámicos en el ámbito de la digitalización en el mundo. Así es, el Índice de Gobierno Electrónico de la Organización de las Naciones Unidas evalúa qué tan eficazmente un país utiliza las tecnologías digitales para garantizar la accesibilidad de los servicios públicos, el desarrollo de la infraestructura y el fortalecimiento del potencial humano. En 2014, Ucrania ocupaba un lejano puesto 87 en el ranking mundial, una posición que reflejaba la fragmentación de los servicios en ese momento, la infraestructura débil y el acceso limitado de los ciudadanos a los servicios electrónicos. En 2024, Ucrania ya había subido al puesto 30, mostrando el mayor salto entre todos los países del mundo. 57 posiciones más en 10 años. Y esto no es solo un récord estadístico, sino una prueba sistemática de que la digitalización en Ucrania se ha convertido en el motor de la modernización del Estado. Ucrania también ha demostrado un cambio igualmente significativo en el índice de participación electrónica, un indicador adicional de la Organización de las Naciones Unidas que evalúa qué tan activamente el Estado involucra a los ciudadanos en la toma de decisiones a través de herramientas digitales. Este índice mide 3 componentes clave que forman el modelo moderno de interacción entre el Estado y la sociedad: información electrónica, consultas electrónicas y toma de decisiones electrónica. En 2014, Ucrania ocupaba el puesto 77, un nivel que refleja el uso mínimo de canales digitales por parte del Estado para comunicarse con los ciudadanos. En 2024 subió al primer lugar, convirtiéndose en líder global en participación electrónica. Este logro fue posible gracias al rápido desarrollo de los servicios electrónicos, la apertura digital del gobierno, las consultas públicas, los datos abiertos y la aparición de DIA como plataforma que hizo que la participación en las decisiones gubernamentales fuera accesible para todos. En particular, la aparición de las peticiones electrónicas permitió a los ciudadanos dirigirse tanto a los consejos locales como al presidente o al gabinete de ministros. Las peticiones se convirtieron en una especie de herramienta para que la sociedad pudiera comunicar a las autoridades los problemas más importantes y recibir una respuesta relativamente rápida. Por ejemplo, en 2023, la Rada Suprema, mediante el proyecto de ley número 95-9534, negó el acceso abierto a las declaraciones electrónicas. La petición para vetar el proyecto de ley reunió más de 25,000 firmas en solo 3 horas. La reacción del presidente fue rápida. El proyecto de ley fue vetado y devuelto al Parlamento con la exigencia de abrir las declaraciones. De esta manera, gracias a la petición, se logró mantener la transparencia y apertura en el sector público incluso durante la guerra. De manera similar, Ucrania muestra un salto en el índice de servicios gubernamentales electrónicos, un componente clave de la evaluación de la Organización de las Naciones Unidas, que mide la calidad, conveniencia, alcance e innovación de los servicios en línea que ofrece el gobierno. En 2014, Ucrania ocupaba el puesto 122. De hecho, estaba al final del ranking mundial, con una cantidad mínima de servicios electrónicos y una dependencia casi total de la burocracia en papel. En 2024 ya subió al 5º lugar, entrando entre los 5 líderes mundiales junto a los países tecnológicamente más avanzados: Singapur, Arabia Saudita, Estonia y Dinamarca. En una década, Ucrania pasó de ser un rezagado a convertirse en el país número 1 del mundo en cuanto al nivel de participación digital de la ciudadanía. En 2014, los servicios estatales digitales eran más una excepción que la norma. Solo 5 ucranianos consideraban que los servicios administrativos eran de calidad y la misma cantidad los utilizaba en línea.
El resto tenía que deambular por los pasillos de las instituciones gubernamentales, perder horas en filas y a menudo resolver asuntos con pagos informales y recurrir a prácticas de corrupción comunes. Hoy la realidad es diferente. En 2025, más de 59 ciudadanos ya han utilizado al menos un servicio electrónico y 85 evaluaron positivamente su experiencia al recibirlos. Estos son los resultados de una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev. En promedio, los ucranianos utilizaron 2,5 servicios electrónicos durante el año. Entre los servicios más populares están Día con 48% de los encuestados, la obtención de información de los registros, con 15% servicios de pensiones, con 15% servicios relacionados con el transporte personal con 13%, así como la obtención de pasaportes u otros servicios del Servicio Estatal de Migración. Desde 2020 en día se han digitalizado más de 100 servicios estatales, desde la obtención de una resolución judicial o un permiso de construcción hasta el pago de multas por infracciones administrativas, el cambio de titularidad de un auto, el cambio de domicilio o el registro de un empresario individual. Con el lanzamiento de la plataforma, Ucrania se convirtió en el primer país donde los pasaportes electrónicos se equipararon oficialmente a los de papel. Los países de la Unión Europea comenzaron a utilizar activamente las tecnologías ucranianas en este ámbito. Se inició el intercambio de experiencias con Estonia, Polonia y Letonia. Es decir, Ucrania no solo implementó el pasaporte digital, estableció un nuevo estándar del Estado en el celular que ahora están adoptando otros países. Hasta mayo de 2026 hay 15 documentos digitales oficiales disponibles en día y más de 24 millones de ucranianos usan la aplicación, más de la mitad de la población real del país. Este es un nivel único de penetración de servicios digitales. Para comparar, la mayoría de los países europeos consideran un éxito cuando entre el 40 y 50% de los ciudadanos son usuarios regulares de EUBID. Alrededor de Día rápidamente creció todo un ecosistema para diferentes áreas. Día Educación para el aprendizaje, Día Negocios para los emprendedores. Día City es el proyecto más sonado creado para la industria de TI que introdujo un régimen especial. Impuesto sobre el capital retirado en lugar del impuesto sobre las ganancias, contratos geek para modelos flexibles de colaboración y reglas claras para la protección de la propiedad intelectual. Ucrania creó uno de los mejores sistemas de acceso a la información estatal en Europa. El efecto anticorrupción del Estado digital se observa claramente en las estadísticas. El nivel de experiencia real de corrupción entre los ciudadanos, es decir, las situaciones en las que las personas se enfrentaron a prácticas corruptas, disminuyó de más del 70% en 2015 al 18.2% en 2025. Los datos fueron obtenidos de la encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el estado de la corrupción en Ucrania, 2015, y del estudio de la NASC, Corrupción en Ucrania, 2025. Comprensión, percepción, prevalencia. Es decir, mientras más servicios estatales pasan al formato digital, menos frecuentemente los ciudadanos se enfrentan a la corrupción. El salto en los rankings internacionales es prueba de que, en un tiempo relativamente corto, el Estado logró construir uno de los ecosistemas digitales más avanzados del mundo. Ucrania no solo se volvió más fácil de usar, sino que también se volvió menos corrupta gracias a la tecnología, y eso es algo que muchos países aún no han logrado hacer. Los servicios electrónicos en las áreas corruptas ayudan a prevenir oportunidades de lucrar con el presupuesto estatal. El sector de la medicina tradicionalmente se consideraba una zona gris, pero desde 2017 esto cambió gracias al sistema electrónico de salud. Unificó los datos médicos, implementó recetas electrónicas, referencias electrónicas y registros médicos electrónicos. Los pacientes reciben medicamentos de manera legal, pueden elegir la institución médica y el historial de tratamiento se registra en el sistema, sin acuerdos previos ni intermediarios innecesarios, o comprar medicamentos a través de conocidos. También es relevante hoy en día la digitalización de las comisiones médicos sociales de expertos, CMSE. A partir del 1 de enero de 2025, en lugar de la antigua CMS,
comenzaron a funcionar comisiones médicas digitales en hospitales multidisciplinarios. Todos los documentos y decisiones ahora se registran en el sistema electrónico y las acciones de los médicos y expertos son monitoreadas. Los equipos se forman para casos específicos, lo que elimina la composición fija y posibles abusos. El paciente puede ver su caso en línea, tiene acceso al historial de decisiones y puede impugnarlas fácilmente en caso de dudas. Se planea la integración con otros registros estatales, lo que permitirá evitar la duplicación de documentos y la intervención manual. A pesar del progreso, la reforma enfrenta desafíos, con la resistencia del sistema antiguo y la desconfianza de la gente. Su pasado corrupto todavía se hace notar. Los sonados casos de corrupción en el sistema de peritaje médico-social subrayan por qué la digitalización y los procesos transparentes son de importancia crítica. Basta con recordar el caso cuando en otoño de 2024, en una investigación a gran escala, se vio involucrada la directora del Centro Regional de Evaluación Médico-Social de Khmelnytsky, Tetiana Krupa. Se le sospecha de enriquecimiento ilícito y de esquemas de corrupción, en particular en la tramitación de discapacidades para un gran número de personas. Durante los allanamientos, las fuerzas del orden incautaron hasta $6 millones en efectivo y activos no declarados, lo que provocó una gran resonancia social y la reacción de las autoridades regionales. También en 2024, la policía y el Servicio de Seguridad de Ucrania detuvieron a la directora de otra comisión de evaluación médico-social en la región de Kirovorad, quien, según la investigación, aceptó un soborno de un militar herido a cambio de otorgarle la condición de discapacidad. Precisamente por casos como estos, se vuelve evidente, cuando los procesos no son claros y los documentos se manejan de forma manual o poco transparente, se crea un espacio para los abusos. El sector de la construcción también lidera en cuanto a la magnitud de las manifestaciones de corrupción. Los permisos, el cambio de uso de suelo, la puesta en funcionamiento y las condiciones urbanísticas durante años estuvieron acompañados de sobornos. A menudo los propios funcionarios eran los iniciadores de los abusos. El registro de la Inspección Estatal de Arquitectura y Construcción, DABI, estaba prácticamente controlado por intermediarios externos. Así que era casi imposible obtener los documentos sin sobornar. Hace 5 años se puso en marcha el Sistema Electrónico Estatal Unificado de Construcción. Trasladó el control del registro al Estado, puso todos los servicios en línea y aseguró la transparencia de cada paso. La digitalización del sector de la construcción genera alrededor de 1.500 millones de grivnas en ahorros anticorrupción cada año. En general, el efecto de la implementación de servicios digitales en la construcción y la eliminación del factor humano ya le ha ahorrado al Estado más de 20.000 millones de grivnas. Los procesos en línea han eliminado la necesidad de que los desarrolladores recorran oficinas y cualquier ciudadano puede verificar la legalidad de los permisos emitidos. Cualquier manipulación en el sistema electrónico es fácil de rastrear. Al mismo tiempo, este sector enfrenta barreras tecnológicas y humanas. En particular, la integración de los recursos de tierras, urbanismo y arquitectura es técnicamente compleja, pero necesaria para una total transparencia. Aunque en día ya hay disponibles 14 servicios digitales de construcción y el servicio e-recuperación para ciudadanos y empresas, la resistencia todavía se siente. Los funcionarios que están acostumbrados a resolver asuntos personalmente no tienen prisa por adoptar procedimientos automatizados. Los documentos de conducir son otra área donde la corrupción se manifiesta de manera sistemática. Ahora en día puedes tener una licencia de conducir electrónica y un certificado electrónico de registro del vehículo. Sin embargo, todo esto se convirtió solo en parte de una reforma global de los centros de servicio del Ministerio del Interior que reemplazaron a los departamentos de registro y examen interdistritales, conocidos popularmente como MREO. El sistema antiguo se caracterizaba por un alto nivel de burocracia, corrupción y falta de transparencia, así que los centros de servicio debían cambiar eso. En 10 años se implementó la grabación de los exámenes teóricos y prácticos de manejo para hacer imposible el soborno. Ahora los ciudadanos pueden solicitar placas en línea, volver a registrar vehículos o cambiar su licencia de conducir. Al mismo tiempo, uno de los problemas de la implementación de las licencias fue que la policía, a la antigua, no reconocía las licencias digitales y multaba a los conductores, aunque legalmente las licencias electrónicas son equivalentes a las de papel.
Desde el punto de vista técnico, el sistema de DIA debe ser lo más confiable y seguro posible, ya que las filtraciones de datos representan un riesgo de manipulación. Por ejemplo, como sucedió en 2020, cuando una base de datos con 26 millones de licencias de conducir ucranianas se filtró en la red. En DIA anunciaron que no estaban involucrados en este incidente. Son datos antiguos que ya circulaban por la red y provienen de registros privados o de terceros. En Ucrania realmente hay muchísimos registros, alrededor de 340 o 350, muchos de los cuales contienen datos personales y no todos cuentan con un certificado de protección de la información. Esto muestra cuán vulnerable puede ser la infraestructura digital a los abusos sin procedimientos de seguridad estrictos. A menudo los propios organismos que pierden el control manual sobre los procesos son los que realmente ponen obstáculos a la digitalización. Un ejemplo ilustrativo es el e-notariado. Es una plataforma que permite realizar parte de los actos notariales en línea a través de la aplicación DIA. En lugar de visitas físicas al notario, se pueden certificar copias de documentos, poderes y otras acciones en línea o mediante videollamada. Actualmente el sistema está siendo probado con la participación de más de 2.000 notarios. Ya en los primeros días, 830 notarios se unieron a las pruebas. Esto es más del 14% de todos los que trabajan en Ucrania. Los primeros servicios para los ciudadanos estarán disponibles este año. Al mismo tiempo, la Cámara Nacional de Notarios solicitó oficialmente detener las pruebas, ya que durante el funcionamiento de la versión de entrenamiento del e-notariado se utilizaron datos reales de los registros de confianza. Se trataba de testamentos que, supuestamente, estuvieron disponibles para un amplio grupo de probadores, incluidos desarrolladores, personal técnico y organizadores. Según la información de la Cámara Nacional de Notarios, esto es una violación sin precedentes del secreto notarial. Los datos confidenciales sobre el testamento y los bienes, que tienen el estatus de secreto notarial, pueden ser utilizados para chantaje o fraude. Por otro lado, el Ministerio de Justicia niega que haya habido una filtración. Consideran que las acusaciones son manipuladoras y que solo los notarios autorizados tienen acceso al sistema. Este conflicto se percibe como parte de una campaña más amplia contra el Ministerio de Transformación Digital, donde se desacreditan sistemáticamente los cambios para preservar los antiguos modelos de corrupción. La resistencia a la implementación de los servicios estatales electrónicos también se manifiesta claramente a través de los numerosos fracasos en su promoción en el Parlamento. Por ejemplo, en cuanto a la digitalización de la ejecución judicial, el proyecto de ley número 9363, que debía implementar el embargo automatizado de fondos, listas transparentes de deudores y una integración más profunda con los registros, fue obstaculizado repetidamente en la Rada Suprema. Su bloqueo a menudo se asocia con la resistencia de los funcionarios de ejecución, quienes bajo el modelo manual actual obtienen influencia y pueden manipular los embargos y los débitos. Estos bloqueos legislativos pueden ser una señal de que algunos opositores no quieren perder los viejos mecanismos de corrupción. Otro servicio innovador. Hoy en día, esta es la plataforma digital de adquisiciones de armamento .Chain Defense, uno de los proyectos clave del Ministerio de Defensa. Permite a las unidades militares comprar directamente a los fabricantes sin intermediarios, lo que reduce significativamente los riesgos de corrupción. Y aquí tampoco faltó la resistencia. Parte de los funcionarios del Ministerio de Defensa y de las viejas estructuras la ven como una amenaza a los esquemas habituales. Para minimizar estos riesgos, la NAC, el Ministerio de Defensa y el operador estatal DOT desarrollaron un plan anticorrupción conjunto para las compras logísticas. Pero el éxito de su implementación depende de qué tanto se logre superar la resistencia interna. Pero el ecosistema digital para la gestión con rendición de cuentas de la recuperación DREAM puede ser una herramienta clave anticorrupción durante la reconstrucción. Muestra todos los datos abiertos en todas las etapas de los proyectos de recuperación en tiempo real. ¿A dónde va el dinero? ¿Quién gana las licitaciones? ¿Qué contratos se firman? Esa apertura reduce drásticamente el espacio para la corrupción y aumenta la transparencia. Al igual que .Chain, en las compras de defensa DREAM, no solo acelera los procesos, sino que cambia la lógica misma de la gestión de recursos, eliminando el espacio para la influencia oculta. Por eso, los intentos de bloquear el sistema o de difundir historias alarmistas en los medios sobre filtraciones de datos o la inmadurez del producto
A menudo no son argumentos técnicos, sino el cabildeo de viejos intereses corruptos. La digitalización en Ucrania ha transformado los servicios estatales en procesos transparentes y abiertos, eliminando el espacio para oportunidades de corrupción, sobornos y intermediarios. Según un estudio sobre los efectos económicos y anticorrupción de la implementación de servicios digitales en DE, realizado por la empresa Svita por encargo del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, durante todo el periodo de digitalización, DE ha ahorrado a los ucranianos más de 184 billones de grivnas. Anualmente, el ahorro es de aproximadamente 59.6 mil millones de grivnas. Esto equivale a cerca del 0.7% del PIB. La evaluación del efecto abarcó 87 servicios principales que se agrupan en tres categorías. Servicios básicos. Aquellos que tienen una alta demanda entre los ucranianos incluyen 60 servicios entre los que se encuentran la obtención de certificados, extractos, acreditaciones, firma DIA, matrimonio en línea, e-emprendedor EBB y otros. Servicios del programa, servicios integrales que implementan programas estatales, brindan apoyo y aseguran un alto efecto económico, incluso con una pequeña cantidad de usuarios. E-recuperación, e-vivienda, e-trabajo, subvenciones, reembolso nacional, servicios vulnerables a riesgos de corrupción. Aquellos donde hay mayor interacción con funcionarios y, en consecuencia, mayores riesgos de soborno. En esta categoría se incluyeron el estatus de desplazado interno, los servicios para marinos y los servicios de construcción. Veamos los resultados por categorías de servicios. El efecto anticorrupción anual de la digitalización de los servicios estatales básicos en DIA es de casi 50 mil millones de grivnas, y si el uso en línea llega al 100%, puede aumentar hasta un 75% la organización de miles de millones de grivnas. Los servicios en línea son significativamente más baratos. El costo promedio de un servicio se redujo en un 85% de 1.500 grivnas a 242 grivnas gracias a la eliminación de la necesidad de traslados y papeleo. El principal ahorro es el tiempo. Se ahorran horas para los ciudadanos que antes se gastaban en filas, logística y trámites burocráticos. Para la mayoría de los servicios, el ahorro de tiempo representa hasta el 70 a 75% del efecto total, y el tiempo liberado se convierte en trabajo productivo. Los servicios básicos tienen un efecto económico muy fuerte, ya que abarcan una gran cantidad de solicitudes. Según las estimaciones, entre 2020 y 2024 se han brindado más de 2.5 mil millones de servicios y su digitalización reduce significativamente los costos de transacción tanto para los ciudadanos como para el Estado. Aquí también hay un beneficio anticorrupción, sí, pero es relativamente menor, ya que estos servicios son menos propensos a esquemas de corrupción, pero de todos modos eliminan el factor humano. Los sectores más vulnerables a la corrupción, como la construcción, el estatus de desplazados internos y la certificación de marinos, generan un ahorro de 4.2 mil millones de grivnas, de los cuales 3.6 mil millones son un efecto anticorrupción directo. Es decir, ese es el dinero que antes podía haberse gastado en sobornos o intermediarios. En el sector de la construcción, el principal beneficio de la digitalización es la lucha contra la corrupción. El 85% de todos los beneficios se debe precisamente a que la gente ya no paga a intermediarios ni por acelerar permisos. La digitalización de 14 servicios de construcción ya genera un ahorro de 3.3 mil millones de grivnas al año, de los cuales 3.26 mil millones de grivnas son un efecto anticorrupción puro. En general, para el año 2035, la digitalización de los servicios más vulnerables a la corrupción podría aportar aproximadamente el 1% del PIB. Este es un ejemplo de cómo la tecnología no solo cambia la comodidad, sino también el sistema de valores, hace que el Estado sea más transparente y rompe los esquemas de corrupción en los sectores más riesgosos. Si el Estado pasa completamente a los servicios digitales, el ahorro anual total podría aumentar hasta 85.09 mil millones de grivnas. Eso es 44 más que ahora. Cuantos menos papeles, filas y menos intervención manual haya, menos oportunidades habrá de arreglar algo por debajo del agua y más dinero quedará para la gente y el Estado. Los servicios digitales no solo reducen la burocracia y los gastos, sino que también nos ahorran horas de vida.
Al mismo tiempo, programas como Día o Celia o Día Robota generan un efecto multiplicador. Crean empleos y estimulan la economía. Esto refuerza la confianza en el Estado y genera expectativas de transparencia. Para que el sistema siga siendo eficaz, es necesario invertir constantemente en ciberseguridad, actualización de servicios, alfabetización digital y control para evitar que surjan nuevas formas de abuso. En los últimos años, Ucrania ha construido uno de los ecosistemas digitales más poderosos del mundo, en el que los servicios anticorrupción ocupan un papel especial. Así es, el registro de declaraciones, lanzado en 2016, se convirtió en un fenómeno global. Contiene cientos de miles de declaraciones de funcionarios públicos y algunos de los requisitos más estrictos para la divulgación de activos. Este registro obliga a los funcionarios a revelar todo su perfil financiero y patrimonial. Es como una radiografía del sector público, que permite ver cómo cambian los bienes de los funcionarios y detecta automáticamente los cambios bruscos que requieren verificación. El volumen de declaraciones presentadas sigue siendo alto, con una fuerte caída en 2022. En 2021 se presentaron más de 1 millón de declaraciones, mientras que en 2022 solo 376.000 debido a la guerra a gran escala y la cancelación de la declaración obligatoria. Ya en 2023 fueron 808.000 y en 2024 1.136.500 declaraciones, lo que supera incluso el nivel previo a la guerra. En 2025 se presentaron más de 634.000 declaraciones, lo que indica una estabilización y alta actividad del sistema, incluso en condiciones de guerra. El número total de declarantes únicos en los últimos años sigue siendo de 600 a 700.000 personas. Para comparar, en Estados Unidos una declaración similar abarca aproximadamente 10 veces menos personas. Al mismo tiempo, las cifras mencionadas anteriormente reflejan la cantidad de declaraciones presentadas, no la cantidad de declarantes. Un mismo sujeto puede presentar varios documentos durante el año, por ejemplo, la declaración anual y la declaración antes del cese o antes de asumir el cargo. Por eso, la cantidad de declaraciones presentadas no refleja directamente el número de personas, sino que más bien muestra la intensidad y la carga sobre el sistema de declaración electrónica. El volumen total de fondos declarados por los funcionarios ya supera los 12.000 millones de grivnas y 409 diputados poseen más de 4.000 bienes inmuebles. Este es uno de los mayores conjuntos de datos del mundo sobre bienes y activos que están bajo el control del Estado y de la sociedad. El sistema no solo recopila información, sino que también analiza riesgos, detecta infracciones y refuerza la rendición de cuentas. En 2025 y en los primeros 3 meses de 2026, la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción completó aproximadamente 1.200 revisiones completas de declaraciones. Otra cosa importante es que la apertura del registro creó una cultura única de control ciudadano. Los datos están disponibles para todos, y ocultar el enriquecimiento ilícito se volvió mucho más difícil. Gracias. En el sistema de declaración electrónica solo en el Parlamento, 18 diputados recibieron notificaciones de sospecha de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Los datos del registro de declaraciones también se utilizan ampliamente al seleccionar candidatos para el servicio público, proporcionando una gran cantidad de información sobre los bienes de los aspirantes a cargos estatales. Junto a esto funciona el registro de informes de los partidos políticos. Es una herramienta que, por primera vez en la historia de Ucrania, hizo visibles las finanzas de los partidos. Desde 2016, cada partido está obligado por ley a publicar informes detallados sobre ingresos, gastos, donantes y presupuestos publicitarios. El propio registro comenzó a funcionar completamente desde 2020, lo que permite a las organizaciones civiles y a los periodistas rastrear los fondos ocultos de la política. Un servicio más reciente es el registro de transparencia, el registro de cabilderos, que registra a todos los que influyen en los órganos del poder estatal, el gobierno local o los funcionarios con el fin de promover la adopción de decisiones, leyes o políticas en interés de ciertas personas o grupos. Es el primer intento de sacar el cabildeo de las sombras de manera civilizada. Ahora cualquiera puede ver quién,
cuándo y con qué propósito contactó a un funcionario. Otra función la cumple el Portal Único para Reportes de Denunciantes. Fue creado en 2023. Proporciona un canal anónimo y seguro para reportar corrupción, garantiza la confidencialidad y transmite la información directamente a las autoridades correspondientes. Hasta mayo de 2026, el sistema ha recibido más de 9.700 reportes. De ellos, 462 fueron en abril. Los reportes se refieren a corrupción de funcionarios, manipulaciones en las compras, obtención ilegal de beneficios sociales, conflictos de interés y violaciones en la rendición de cuentas financieras. Otro elemento es el registro de infractores, que antes era el registro de corruptos. Recopila datos de todos aquellos que tienen una resolución judicial o un acta administrativa por infracciones relacionadas con corrupción. Para los departamentos de recursos humanos y las fuerzas del orden, es un filtro que impide que personas con antecedentes de corrupción se reciclen. En el registro actualmente hay más de 27.600 registros y de ellos alrededor de 717.800 ya tienen algún tipo de acción aquí. Decisiones judiciales que confirman hechos de infracciones. Juntos, estos datos forman una lista negra que protege contra el regreso de los corruptos al poder. Para las instituciones anticorrupción, en NABU, SAP y VAX, con el apoyo de la Iniciativa Anticorrupción de la Unión Europea, se lanzó ECASE, un sistema innovador de gestión electrónica de procesos penales que reemplaza los expedientes en papel. Guarda todos los materiales, la información sobre las acciones de investigación y las decisiones, y permite a los fiscales anticorrupción dirigir procesalmente las investigaciones en línea. Los detectives y fiscales reciben y analizan la información rápidamente. El sistema actualiza los datos automáticamente y planifica las tareas. Los jueces pueden revisar las pruebas y las posiciones de las partes directamente durante la audiencia. El sistema ahorra hasta 200 horas al año solo por un empleado. Para el control a nivel macro, la Nazca creó el primer sistema de información completamente abierto del mundo para monitorear la implementación del programa estatal anticorrupción. Es una especie de panel de control de reformas que muestra el progreso del Estado en la lucha contra la corrupción. ¿Qué tiene de único? En primer lugar, es el único sistema donde cualquiera puede ver en línea cómo cada organismo gubernamental cumple con sus obligaciones anticorrupción. En segundo lugar, el sistema permite que el público supervise el progreso real o su ausencia y analice la implementación de las medidas en cada organismo gubernamental. Dejar sus propias evaluaciones, comentarios y observaciones, y estos comentarios deben ser considerados obligatoriamente por los organismos responsables de la implementación. Este sistema hace que la política anticorrupción sea lo más transparente posible, le da a la sociedad una herramienta de influencia y fortalece significativamente la rendición de cuentas. En conjunto, todas las herramientas digitales crean un ecosistema integral que hace que la corrupción sea más riesgosa. Precisamente gracias a esta digitalización sistemática, a Ucrania cada vez más la llaman uno de los líderes mundiales en tecnologías anticorrupción. Este reconocimiento fue confirmado recientemente en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en Vitoria-Gasteiz, España, a principios de octubre de este año. Ucrania está entre los ganadores de los Regional OGP Awards 2025 en la categoría Europa por la implementación de una estrategia anticorrupción moderna, recibiendo de hecho el Oscar del sector por integridad digital. Cabe destacar por separado cómo en los últimos años ha cambiado el trabajo de los periodistas anticorrupción gracias a la aparición de la red de datos abiertos y servicios electrónicos. Así, después de la apertura del registro de declaraciones, las investigaciones periodísticas sobre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos se volvieron masivas. ProZorro dio acceso a la información sobre las compras gubernamentales. Así, los periodistas empezaron a revelar activamente los precios inflados y la colusión. El servicio Spending OA se convirtió en la base de datos más grande en el ámbito de las finanzas públicas y al mismo tiempo en una herramienta de control sobre las autoridades y de transparencia en el uso de los fondos presupuestarios. El trabajo con datos abiertos hizo que las investigaciones periodísticas fueran más rápidas, de mayor alcance y con más pruebas. Por ejemplo, solo en 2025, la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción
realizó más de 70 monitoreos de los estilos de vida de los funcionarios basándose en materiales de periodistas de investigación. Y cada tercera investigación en la Oficina Nacional Anticorrupción se inició a partir de materiales de periodistas. Como resultado, se recuperaron millones de grivnas para el presupuesto estatal que los funcionarios recibieron ilegalmente. Gracias. A pesar del gran potencial anticorrupción de la digitalización, su efecto aún no se ha materializado por completo. La razón principal es el bajo nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre qué servicios electrónicos existen y cómo utilizarlos. Según los datos de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción, en 2025, el 49.2% de la población se sentía suficientemente informada sobre los servicios electrónicos gubernamentales disponibles, mientras que en 2023 este indicador era solo del 29.4%. Se puede afirmar con confianza que cada vez más ucranianos utilizan herramientas que ayudan a reducir los riesgos de corrupción. Los más populares son las filas electrónicas para recibir servicios administrativos. El 31.6% de los encuestados las utiliza. Los servicios médicos, el 33.1%. La obtención de extractos y certificados, el 21.3%. Los servicios de transporte para conductores, el 18.8%. En los sectores donde tradicionalmente hay el mayor nivel de presión de corrupción, como la construcción, la tierra y los bienes raíces, los servicios digitales siguen casi inactivos. Solo el 7.6% de los ciudadanos ha utilizado estos servicios, aunque es precisamente aquí donde los procesos en línea pueden reducir al máximo el factor humano. Los negocios muestran una dinámica diferente. Alrededor del 60% de los empresarios están bien informados sobre las herramientas digitales y las utilizan activamente. Esto significa que entre los empresarios la digitalización ya se está convirtiendo en la norma, mientras que amplios sectores de la población aún necesitan explicaciones sobre escenarios de uso más convenientes y una mejor alfabetización digital. Entre las principales razones para no utilizar los servicios electrónicos estatales mencionadas por los encuestados, 77 de ellos indicaron la falta de necesidad. Esta razón siempre es la más común. Sin embargo, otras razones también están perdiendo relevancia gradualmente. Por ejemplo, la falta de habilidades disminuyó de 44 en 2024 a 22 en 2025. También disminuyó la desconfianza hacia los servicios electrónicos de 26 a 15.5 y se redujo el nivel de desconocimiento sobre la disponibilidad de los servicios. Del 25 al 11%, las herramientas digitales pueden reducir la corrupción, pero todavía no todos las utilizan. Esto crea un límite natural al efecto anticorrupción, que solo se puede superar mediante una comunicación sistemática, programas educativos y simplificación del uso. Otro obstáculo serio es la inercia en el comportamiento de los ciudadanos. Incluso cuando los servicios electrónicos ofrecen procedimientos más simples y seguros, una parte significativa de las personas sigue actuando a la antigua. Las razones son diversas. Algunos no conocen las posibilidades digitales, lo cual como confirman directamente los estudios sociológicos, y otros tienen una profunda desconfianza hacia las tecnologías estatales, acumulada durante años. Las investigaciones de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción muestran que la concientización es solo una parte del problema. La otra parte son los hábitos de comportamiento que no cambian automáticamente incluso cuando existe una mejor alternativa. Para muchos, dar una mordida parece un método más confiable que usar un servicio en línea. Aunque los procesos digitales realmente tienen un fuerte efecto anticorrupción, no pueden ser una píldora mágica o una varita mágica capaz de erradicar las manifestaciones de corrupción en todos los niveles y en todas las áreas de la vida. Porque existen prácticas que a priori no se pueden automatizar y que, en principio, es imposible trasladar al formato digital. Son acuerdos políticos, influencias tras bambalinas, esquemas en la sombra, nombramiento de personas afines. Un ejemplo ilustrativo es el caso de gran repercusión de Timur Mindich. La investigación de la NABU sobre un esquema de corrupción a gran escala en el sector energético, en el que él es uno de los implicados, confirma que los registros no protegen contra la corrupción en los niveles más altos. Cuando se trata de operadores y dinero en efectivo en bolsas, la SAAP descubrió la transferencia de más de $1.200.000 en efectivo al ex viceprimer ministro Oleksiy Chernyshov.
Además, también existen riesgos técnicos. En diciembre de 2024, el Ministerio de Justicia sufrió uno de los mayores ciberataques en la historia de la infraestructura digital de Ucrania. Los hackers atacaron bases clave, el Registro Estatal Único de Personas Jurídicas, REU, el Registro Estatal de Bienes Raíces y Actividades y el Registro del Estado Civil. Por eso los principales servicios electrónicos se detuvieron temporalmente: el procesamiento de actos notariales, operaciones inmobiliarias, subastas y nombramientos estatales. El gobierno pasó temporalmente a copias en frío y servidores de respaldo. Este incidente demostró que la automatización es una herramienta que, sin una protección de datos confiable, puede convertirse en un eslabón vulnerable. Así que la digitalización debe considerarse más bien como un poderoso salvavidas contra la corrupción cotidiana, y no como un remedio universal contra todas sus formas. Los servicios electrónicos ofrecen a los ciudadanos alternativas transparentes, rápidas y legales, eliminan el contacto entre la persona y el funcionario y hacen que los procesos sean controlables y comprensibles. La digitalización no es una panacea, pero sí una herramienta muy poderosa. La experiencia ucraniana demuestra que la tecnología puede limitar significativamente las oportunidades de corrupción. Pero solo cuando las soluciones digitales se combinan con un cambio en la gestión, la rendición de cuentas y con instituciones fuertes. Los servicios electrónicos por sí solos no erradican la corrupción, pero sí eliminan las manifestaciones más comunes, haciendo el sistema más transparente y los abusos más costosos y arriesgados. Y el éxito aquí no depende solo de las soluciones tecnológicas, sino también de la disposición del Estado y la sociedad para trabajar de manera abierta. Leemos atentamente todos sus comentarios. Compartan con nosotros su experiencia como usuarios. ¿Cuál ha sido para ustedes el caso más absurdo o injusto de corrupción con el que se hayan encontrado? Gracias por compartir si alguna vez se han enfrentado a esto. Este video fue creado con el apoyo de la Iniciativa Anticorrupción de la Unión Europea y EUAC, el principal programa anticorrupción en Ucrania, financiado por la Unión Europea, la Agencia de Desarrollo Internacional del Reino Unido, cofinanciado e implementado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca. Las opiniones y puntos de vista expresados no necesariamente reflejan la posición de EUAC ni de los gobiernos de Dinamarca o del Reino Unido. Amigos, tenemos una meta ambiciosa de alcanzar 200,000 suscriptores en el canal para finales de 2026. Pueden vernos durante mucho tiempo y ni siquiera sospechar que no se han suscrito. Suscríbanse a nuestro canal y cuéntenles a sus familiares y amigos sobre él. Además, denle like y dejen un comentario debajo de este video.